Buenos días. La palabra en esta mañana la vamos a encontrar en Lucas, capítulo 18, versículo del 1 al 8. Lucas, capítulo 18, versículo del 1 al 8. Y el título que tenemos para esta mañana es Pasos para alcanzar la justicia de Dios. Pasos para alcanzar la justicia de Dios. Dice la palabra: en la autoridad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. El título en la Biblia dice Parábola de la viuda y el juez injusto. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Dios, a través de Jesús, les está mostrando cómo seguir o cómo alcanzar la justicia. Número uno, pues orar, y orar siempre. Ser persistentes en la oración. Número dos, buscar siempre la justicia de Dios. ¿Qué hace esta viuda que es diferente para con el resto de la humanidad? Este juez llegó al punto de hacer o poder adelantar el proceso y ayudarle de mejor forma a esta viuda. Recordemos que en esta época en la cual se refiere la parábola, la viuda no tenía voz, la viuda no tenía tampoco certeza de que el juez le cumpliera, ya que si ella quedaba viuda, la representación era del hombre, y la representación que quedaba después de estar viuda sería la del hijo mayor, y ella quedaba a cargo de sus parientes. Pero por alguna razón, esta viuda estaba sola, no tenía representación de ningún hombre y no tenía representación tampoco de sus parientes. Por eso esta viuda, al estar sola, al pasar por la muerte de su esposo, al pasar por todas las necesidades, al pasar por todas las dificultades, pudo alcanzar esa justicia a través de Dios y poder alcanzar esa justicia con el juez. Acordémonos que una parábola es una narración breve y simbólica que extrae una enseñanza moral. Por eso es que Jesús manifiesta la resiliencia, que nosotros tengamos resiliencia también.
Para entender un poco más, la palabra resiliencia en psicología es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas, como la muerte de un ser querido, un accidente, etc. O es un proceso de adaptarse bien a la adversidad, a un trauma, a una tragedia, a una amenaza y a una fuente de tensión significativas. Por eso esta viuda tenía resiliencia, sabía y había pasado por estos traumas, sabía y había pasado por los acosos de la sociedad, ya que ella había quedado sola y tal vez alguien, como lo dice ella, sus adversarios querían ocasionarle algún daño, tal vez quitarle la casa, tal vez quitarle la paz o los pocos ahorros que tenía, tal vez se veía perjudicada de alguna forma por ser viuda y no tener la representación de alguien que le pudiera ayudar, no tener la representación de alguien que le pudiera suplir sus necesidades, no tenía la representación de alguien que también le ayudara, le acompañara en todo este proceso. Por eso esta viuda toma el tiempo, toma fuerzas, toma su carácter, toma de su cualidad, de sus valores, para poder enfrentarse a este juez y decirle, hazme justicia. También nos explica de cómo, siendo esta viuda contra un juez que no le tenía a Dios ni respetaba a hombre, podía alcanzar misericordia. Asimismo, nos dice la palabra que asimismo nosotros podemos alcanzar la justicia de Dios si le oramos a Él de día y de noche. Por eso es importante recordar siempre que nosotros en muchas ocasiones no pasamos por momentos tan traumáticos como el de la viuda. Tenemos nuestros momentos, tenemos nuestras experiencias, pero por eso hace esta parábola o nos muestra esta parábola de que esta viuda sí pasó por momentos demasiado traumáticos, demasiado dolorosos, de soledad, de impotencia, y pudo alcanzar la misericordia y la justicia del juez. Asimismo nosotros, sin tener que pasar por tantas cosas, alcanzamos la misericordia y la justicia de Dios. Simplemente es persistir en la oración, persistir en la búsqueda de la justicia, porque a veces desfallecemos en esa búsqueda de la oración, en esa búsqueda de la justicia. A veces solo buscamos en oración nuestro favor o la ayuda para una necesidad. Después de que suplimos esa necesidad y ya cuando todo está bien, ya nos olvidamos de Dios. Hay que orarle a Dios cuando estamos en las buenas y cuando estamos en las malas. Pero cuando estamos en las buenas nos olvidamos de Él. Solo cuando estamos en las malas es que nos acordamos de poder encaminar nuestras oraciones y ahí sí ser persistentes y estar en la búsqueda siempre de esa justicia de Dios, de esa misericordia de Dios. Amén. Por eso busquemos el proceso, sigamos los pasos para alcanzar la justicia de Dios, en los cuales la persistencia en la oración, la persistencia en la búsqueda de su palabra, de su justicia, son indispensables para alcanzar esa justicia de Dios, esa misericordia de Dios y tener siempre a nuestro favor a nuestro Dios Todopoderoso, que supla todas nuestras necesidades, que nos ayude a abrir puertas y ventanas de bendición, que nos ayude
alcanzar esa sabiduría e inteligencia espiritual que nos ayude en todos los campos que tenemos como en nuestra vida, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestra parentela, porque sabemos que en la palabra de Dios dice que a todos los que le buscan a Dios, todas las cosas le son para bien y su familia será bendecida hasta la cuarta generación. Amén.